Y la Convención Constitucional aprobó incluir un artículo que permite la interrupción voluntaria del embarazo en el borrador de la nueva Constitución. Hoy la Conferencia Episcopal criticó tal norma, señalando que su aprobación es de máxima gravedad. Para hablar del tema nos acompaña Yanis Meneses, convencional de Movimientos Sociales Constituyentes y coordinadora de la Comisión de Derechos Fundamentales. Yanis, bienvenida a Canal 24 Horas, un gusto tenerte acá. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Yanis, sin duda una aprobación que ha generado mucha discusión y sobre todo se ha puesto un punto para que lo conversemos aquí en la televisión pública. Hay que poner todos los puntos sobre la mesa. Se ha dicho que esta aprobación deja abierta la interrupción del embarazo en los 9 meses o cuando la mujer disponga. ¿Es así? Por supuesto que no, por supuesto que no. Bueno, lo principal de esta norma es que primeramente consagra los derechos sexuales y reproductivos como un derecho humano, ¿no? Eso es un avance sustantivo en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, las disidencias, por supuesto. Y lo que hace es, primero, despenalizar el aborto, eso es algo que también es muy importante. Y por supuesto que genera un mandato muy claro al Estado hacerse cargo de las prestaciones, ¿no? De que esto se pueda ejercer efectivamente este derecho humano. Ahora, respecto de las semanas, por supuesto que no es así, o sea, el legislador va a regular esto en la legislación posterior y por supuesto ahí hay varias experiencias internacionales. Las 14 semanas es una norma que en otros países también se aplica, pero creo que es importante mencionar que como todo derecho tiene que desprenderse, ¿no?, de estas ideas más individuales o estas ideas más de algunas creencias que son totalmente legítimas, pero es importante que nuestro país se haga cargo de esto, que es una política universal. Sí. Creo que es súper relevante que la Convención Constitucional recoja las demandas ciudadanas, y esto es en materia de una demanda histórica de los movimientos feministas, y que hoy día la Convención, una institución del Estado, se haga cargo de esta demanda, creo que es una señal muy clara de que somos una institución que está comprometida con lo que se comprometió, ¿no?, que son las transformaciones sociales para nuestro país. Sí, Jani, si me das un minuto, justamente quiero leer lo que ustedes aprobaron en el artículo 16, para la gente que nos está viendo en la casa, entiende un poco de lo que estamos conversando. A ver, dice, el Estado debe asegurar a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencia y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Una de las críticas, sobre todo de quienes votaron en contra, es que no es explícito, Yanis, en cuanto a que el legislativo es el que va justamente a proponer y va a discutir lo que conversamos al principio, el tema de la semana, que es lo que más ha marcado la discusión, en que no se es explícito como sí se ha sido en otras normas. Sí, mira, esa discusión también se dio dentro de la Convención y nosotras, bueno, este artículo tenía 3 incisos, de los cuales uno se va a devolver a la Comisión para poder explícitamente dejarlo, ya que habían algunos convencionales, principalmente algunos varones, que tenían esta preocupación. A nuestro juicio la norma es bastante clara, pero también estamos dispuestas, por supuesto, para que todos quedemos tranquilos de cómo se va a generar este derecho humano. Este tercer inciso se va a devolver a la Comisión y ahí se va a regular explícitamente, ¿no?, este mandato al legislador. Pero es importante, sí, que quienes nos están escuchando puedan tener claro que ya a nivel constitucional somos el primer país en el mundo que tiene regulados los derechos sexuales y reproductivos a nivel constitucional. Así que creo que es un avance tremendo en materia de los derechos de las mujeres. Y esto, sin duda, es algo bueno para nuestra democracia. Sí, Jani, se alcanza con largueza los 2/3, 108 votos, son 5 votos más de lo que se necesitan. ¿Cuán importante en esta discusión es que la convención haya sido paritaria? Porque en otras instancias legislativas justamente no es paritario y obviamente las votaciones respecto a estos tipos de temas es distinta. Sí, yo creo que es fundamental. De hecho, el movimiento feminista hizo posible que este órgano fuera paritario. Recordemos que no había sido así regulado en la ley que abre este proceso, ¿no? Y el movimiento feminista es quien genera esta idea de la paridad en todos los órganos del Estado, algo que también esperamos que se pueda replicar en lo que viene de la nueva legislación en nuestro país, en todas las instituciones. Y es también el movimiento feminista dentro y fuera de la Convención que hace posible la conquista de este derecho humano. Creo sin duda que para todas las personas que me están viendo, las feministas que me están viendo, este es un elemento central para aprobar la nueva Constitución. Sí, otro elemento, estaba aquí leyendo declaraciones de la convencional Paulina Veloso de RN, que votó en contra. Ella dice, esto no es de materia constitucional. ¿Qué opinas tú?
Yo opino que esta nueva constitución, este proceso que abrimos, recordemos también el escenario en el que se abre el proceso constituyente, un escenario muy complejo, político y social, y donde se abre esta oportunidad, ¿no? Esta oportunidad de un nuevo pacto social que va a permitir efectivamente transformar nuestro país. Creo que todas aquellas demandas que vienen históricamente en nuestro país tienen que ser recogidas por este órgano. Y eso es muy interesante también pensando en lo que viene ahora. Yo soy coordinadora de la Comisión de Derechos Fundamentales y estamos justamente debatiendo los derechos sociales. Mañana, de hecho, les invito a que estén muy atentos porque vamos a debatir sobre educación. Ya. Y espero también que este órgano pueda recoger en materia de educación todo lo que viene históricamente. Sabemos que nuestro país está marcado por las demandas en materia de educación. Recordemos el 2006, el 2011 y así una serie de movilizaciones de profesores, de profesoras. Espero que esas demandas sean también recogidas por este órgano, por la Comisión y por supuesto por la Convención Constitucional. Sí, lo decíamos en la presentación, Janis, ¿cómo recibes las críticas de la Conferencia Episcopal? Que obviamente no les gusta la norma, señalando que su aprobación es de la máxima gravedad. ¿Cómo reciben ustedes esas críticas? Bueno, nuestro país hace muchos años, ¿no?, que somos un Estado laico. Creo que todas aquellas creencias, como decía hace un rato atrás, creencias personales, creencias religiosas, que son muy respetables en un país democrático, creo que no deben interferir en las políticas públicas, en las normas que son transversales para todos. Yo creo que es muy importante reconocer que ayer fue un día histórico para nosotras. Conquistamos un derecho humano fundamental para las mujeres y los cuerpos gestantes. Y eso sin duda va a fortalecer nuestra democracia. Que las mujeres tengamos garantizado nuestro derecho es avanzar en la democracia de nuestro país. Sí, Jani, para entender un poco, y insisto en el punto que te mencionaba antes de la gente que nos está viendo, para entender un poco la discusión frente a un tema que es súper sensible. Hoy día en nuestro país existe el aborto por 3 causales, aprobado durante el gobierno de la presidenta Bachelet, en caso de violación, de inviabilidad del feto, y también en caso de peligro de la madre. Esto, lo que ustedes aprobaron ayer, ¿obliga al legislativo en avanzar en esta materia? Porque hemos visto en otras constituciones que consagran muchos derechos, pero al final esos derechos quedan un poco en el aire. Por eso te lo pregunto como ciudadano, ¿esto obliga al legislativo a lo que tenemos hoy día? ¿Se cambia inmediatamente y se empieza, por ejemplo, lo que conversábamos al principio, a hablar de en qué semanas, hasta qué semanas se aprueba, por ejemplo, interrumpir el embarazo? Sí, mira, creo que el principal desafío de esta Constitución es efectivamente que no ocurra lo que tú mencionas, es decir, que no quede un catálogo de derechos que no sean aplicables. Creo que es el principal desafío de esta Convención Constitucional. Y en materia de los derechos sexuales y reproductivos, lo que yo hablaba hace un rato atrás, lo primero que aparece con esta norma es que se despenaliza, es decir, las mujeres no van a irse presas por abortar. Hoy día en Chile las mujeres abortan, eso ocurre. Lo que pasa es que hoy día hay un sector de mujeres que pueden acceder a hacerlo de forma segura y otras no. Y esta norma apunta a eso, a que sea transversal. Por eso es tan importante. La despenalización es un elemento central. Y por supuesto que aquello que tiene que ver con las semanas, como te decía, se va a ver posteriormente, pero falta aquí todo lo que hay que hablar son las normas transitorias. Todas las normas que veamos acá en la Convención Constitucional van a estar sujetas a normas transitorias. Acordamos acá en la Convención de que eso se va a ver en un momento posterior, cuando ya tengamos las normas aprobadas por el Pleno, y en ese momento vamos a ver de qué manera se van a ir ejecutando todos los cambios que estemos haciendo a nivel constitucional. Y ahí daremos un mandato claramente de una temporalidad. No puede ser que, por ejemplo, quede abierto eso y que no se pueda aplicar este derecho. Sí, Janis, para muchos papás, para muchos también adultos responsables de menores de edad, un tema de mucha preocupación, para algunos interés, depende cómo se vea, es también otro elemento que ustedes aprobaron ayer. Todos tienen derecho a una educación sexual integral que promueva el pleno y libre disfrute de la sexualidad. ¿Qué significa eso en la práctica? Ay, qué bueno que me preguntaste sobre la educación sexual integral. Es que además de que insisto, para los que somos papás es un tema muy, muy importante. Es muy, muy importante. De hecho, como te decía, yo soy trabajadora social, he trabajado en infancia durante todo mi desarrollo profesional, en el ex Servicio Nacional de Menores y en escuelas es donde me he desarrollado. Y la educación sexual integral es central, sobre todo en primera infancia, para la prevención del abuso sexual infantil, en todas las esferas. ¿Por qué? Porque de hecho las estadísticas nos muestran que lamentablemente donde ocurren las situaciones de vulneración en la esfera de la sexualidad es la intimidad.
es en las familias. Entonces tenemos que entregar las herramientas a los niños, sobre todo en primera infancia, de que puedan reconocer las partes de su cuerpo, puedan reconocer todo lo que se relaciona con su corporalidad, con lo que puede ser con los adultos, todo eso es el derecho de los niños y las niñas. Es muy importante, esto no excluye, por supuesto, la responsabilidad de las madres y los padres y el adulto responsable, en ningún caso es excluyente. Las familias tienen una responsabilidad, por supuesto que sí, de entregar valores, de entregar, no sé, toda la cosmovisión, etcétera. ¿Yanis? Eso no va a ser excluyente. Lo Sí. importante es que se garantice el derecho de los niños y las niñas, ¿no? Sí, absolutamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de padres, de madres, de adultos responsables? Insisto en el concepto porque muchas veces los niños viven con otros adultos, que digan, a ver, a esta edad a mí no me hace sentido que a mi hijo, a mi hija le empiecen a entregar este tipo de información o de educación. O esta forma a mí no me hace sentido. ¿Qué ancho tienen los papás para justamente, para de repente pensar distinto? Decir, ¿sabes qué, mi hijo? Yo quiero que, claro, esto es muy importante, pero quizás no en esta etapa, no de esta forma. ¿Qué espacio hay para eso? Lo que pasa es que, bueno, todos los que trabajamos con infancia, los educadores, los asistentes de la educación, yo fui estudiante de la educación mucho tiempo, sabemos que, por supuesto, hay algo que se llama la etapa de desarrollo, ¿no? Todas las niñas, los niños tienen distintas etapas de desarrollo y de acuerdo a esa etapa de desarrollo uno va enseñando estas cosas. Es decir, por supuesto que en la primera infancia vamos a poner el foco, por ejemplo, en el reconocimiento corporal y por supuesto a los adolescentes vamos a poner el foco en la sexualidad responsable. Evidentemente hay un tema con la autonomía progresiva de las niñas, los niños y los jóvenes. E insisto que esto no excluye en ningún sentido lo que los padres, las madres y las personas responsables tengan que hacer como su responsabilidad como adultos, ¿no? Pero es importante que esta política, que también es una demanda que hace mucho tiempo viene en nuestro país, se instale, porque los niveles y los porcentajes de niños y niñas que son abusados en la esfera de la sexualidad son altísimos. Sí. Eso hay que empezar a cambiar esto, ¿no? Y la educación, por supuesto, es un mecanismo para ello. Sí, justamente en lo último, para ir terminando, Janis, estos espacios que puedan también tener los papás, los adultos responsables, las mamás, para poder quizás incidir, intentar, hablar con el representante del colegio, con el profesor, porque me imagino que esto va a ser en los colegios, en los liceos. Me imagino que eso se va a ir discutiendo en las próximas normas, que se vaya haciendo, al igual que el tema que conversábamos antes, con otros temas que son polémicos, se van a ir haciendo un poco la bajada y ahí se va a ir discutiendo ese tipo de elementos. Sí, mira, no solamente se traduce en la escuela, sino que también la parte de salud, por supuesto que también es muy relevante con la educación sexual integral. Ahora, qué bueno que me hace esta pregunta, porque de hecho mañana vamos a estar debatiendo respecto a educación y las propuestas que nosotros estamos impulsando desde Movimientos Sociales Constituyentes tienen que ver con la democratización de los espacios educativos. Ya. Es decir, que la comunidad educativa tenga un rol activo. ¿Y la comunidad educativa quiénes son? Son los jóvenes, son los niños, son los padres, son las madres, las asistentes de la educación, los docentes, por supuesto que sí. Obviamente, en esta transformación y en este fortalecimiento de la educación pública estatal comunitaria, ese elemento debería estar presente. Sí. Jani Meneses, te agradecemos este espacio, esta conversación. Son temas sensibles para conversar, pero siempre es importante intentar ponerlo con todas las ópticas de la manera más objetiva posible. Muchas gracias, Janis. Muchas gracias a ustedes y recalco que mañana tenemos el debate de educación, así que para que estén muy atentos a lo que ocurre en la convención. Muchas gracias, Jani. Un abrazo.